Padre. Vamos, levántate. Bueno, muy buenos días a todos. En esta mañana damos gloria a Dios por todo lo que les hace en nuestra vida. Le damos gracias a Dios porque, porque Dios es maravilloso. Sabemos que Dios está haciendo una obra maravillosa en medio de cada uno de nosotros. Por tanto, en esta mañana vamos a darle gloria a Dios, vamos a exaltarle, a decirle cuánto le amamos. Vamos a clamar, a pedirle que nos guíe, que nos enseñe con su palabra. Por tanto, le vamos a dar la gloria. Amén. Así que los invito para que en ese momento inclinemos nuestro rostro y, y le pidamos a Dios que sea obrando poderosamente por medio de nuestras vidas, que sea Dios poderosamente obrando en medio de nuestra iglesia, de nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, que siga siendo esa obra maravillosa que en un momento Él comenzó. Amén. Bueno, Padre de los cielos, en esta mañana te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Te entregamos nuestra vida en tus manos. Te entregamos, Señor, esta mañana, Padre, para que sigas obrando poderosamente y sigas obrando conforme a ti te agrada. Hoy te entregamos nuestra vida, Señor, para que seas tú, Señor, ese alfarero, Señor. Reconocemos que somos ese barro, para que sigas moldeándonos, que sigas formándonos con tu amor, con tu misericordia, Señor. Hoy te damos gracias por el maravilloso soplo de la vida, por el maravilloso regalo de la vida, Señor. En que sabremos que tú nos amas, en que tú nos guardas cada día, Señor. En que sabremos, Señor, que tú nos amas, en que nos regalas, Señor, el soplo de vida para un día más, Señor, poder remediar las cosas si las hemos hecho mal y poder seguir haciendo las obras buenas, Señor, si continuamos haciéndolas. Te alabamos, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de nuestra congregación, en medio de nuestra vida, en nuestra casa, de los nuestros, Señor. Que sea el Espíritu Santo, Señor, obrando poderosamente con milagros, para que el corazón de muchos, Señor, se vuelva a ti, Señor. Para que el corazón duro, Señor, como dice tu palabra, un corazón como piedra sea cambiado por un corazón de carne, Señor. Que sea entendimiento, Padre, que puedan volver a tus caminos, Señor. Haznos entendidos, Señor. En esta generación, Señor, que seas tú moviéndote en gran poder, Señor, para que los ojos sean abiertos, Señor, para que los oídos sean abiertos, Señor, a la necesidad de buscarte cada vez más. Entre más la nación, Señor, se va por caminos que no son, te pedimos que tú nos des la habilidad para poder compartir, para poder, Señor, cada día estar más en tu presencia. Te damos gracias, Padre, que amo en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muy buenos días para todos. Nuevamente, le damos gloria a Dios. Gracias por estar conectados en esta mañana, firmes como valientes soldados, clamando por las necesidades del pueblo. En esta mañana quería compartirles un pasaje de la Biblia que está en el libro de Salmos 27, capítulo 27, versículo 1. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Mire que estaba analizando este punto, estábamos meditando sobre este pasaje y nos encontrábamos que en la Segunda Guerra Mundial hubo un enfrentamiento. Estados Unidos estaba luchando con Vietnam, y mire que estos prevalecieron. Estados Unidos siendo una nación muy grande, muy fuerte, lleno de guerreros, lleno de hombres valientes, soldados militares con tecnología, pero en Vietnam pudieron hacerle frente a un grupo más pequeño de hombres. Y esto quedó registrado en un libro que se llama El arte de la guerra. No sé si de pronto muchos lo han leído, un libro que se llama El arte de la guerra, porque este libro, El arte de la guerra, no solo narra la historia, narra las situaciones, cómo se vivieron en su momento, sino que también da unas estrategias militares, unas estrategias tanto militares, pero estrategias que como eran militares también las implantaron y las pasaron al comercio. Ese libro también está para la gente que quiere emprender, que quiere soñar, y hay unas pautas que le enseña cómo hacerlo. Ese libro fue escrito por Sun Tzu, un
un hombre que se inspiró en esto, que con muy pocos hombres, poquitos hombres pudo enfrentar un ejército. Y una de las estrategias que ellos tenían era la estrategia que utiliza en Colombia la guerrilla, que son hombres camuflados, hombres que no están con su uniforme, porque cuando un soldado sale a la guerra y está con su uniforme muchas veces es identificado para que el enemigo lo pueda atacar. Cuando tú miras un soldado en la guerra te das cuenta que miras a una persona que está con su uniforme y dicen, este es el enemigo, tenemos que atacarlo. Pero dentro del libro de la guerra, una de las estrategias que tenía Sun Tzu era que todos en la aldea, todos en Vietnam, todos eran personas que eran del ejército, eran aún niños, mujeres, todos eran espías, todos trabajaban en un solo conjunto y estos podían atacar en cualquier momento. Eh, Llevaban su arma y salían y atacaban. Por lo tanto, los soldados que iban pensaban que eran aldeanos y no se percataban que era el enemigo que estaba ahí, listo para atacarlos. Eh, por lo tanto, se hizo un libro que se llama El Arte de la Guerra con respecto a todas las estrategias y él decía, otra de las estrategias que él tenía era que decía que él vencía más con la mente que con la fuerza. No era tanto más la fuerza, como dicen, la fuerza bruta, tal vez cuántos soldados tenemos, cuántos batallones, cuánta artillería, cuántas armas y tecnología, sino era cómo vencía con poquitos. Entonces este hombre se ingeniaba trampas en medio de la selva, trampas en medio de la jungla, donde venían los soldados y caían en sus trampas. Esas estrategias eran maravillosas y mirábamos que con eso pudo, pudo resistir a una nación, pudo hacer frente a una nación. En esta mañana miramos que la Biblia nos dice, nos enseña en el libro de Salmos, el capítulo 27, versículo 1, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Quiero que entendamos que Jesús es quien nos lleva a la victoria, que es Jesús quien nos lleva a la batalla y que nuestra victoria está segura, pero está segura cuando Cristo Jesús es nuestro comandante, cuando Cristo Jesús es quien nos saca a pelear. La Biblia dice en el tiempo antiguo que David sacaba a los guerreros a la batalla. David sacaba a los guerreros, a los valientes soldados, que en ese tiempo David no era rey, hablemos de un tiempo atrás, cuando él era un militar, y él los llevaba a pelear, los llevaba a batallar. A los soldados, a los soldados que tenía Saúl. Él los llevaba a la batalla y se enfrentaban, daba la victoria y volvía. Quiero que entendamos que en esta mañana quien nos da la victoria, quien nos lleva a batallar es Jesús. Jesús es nuestro comandante. Cuando Jesús está en nuestra batalla, cuando Jesús está en nuestra guerra, sabemos que tendremos una victoria segura. Amén. Nos comentaba el pastor Mario el día sábado que así como Josué había llevado este pueblo a la conquista, se levantaba y había llevado un pueblo a la conquista, que era un pueblo que necesitaba ser transformado, que había un pueblo que necesitaba ser cambiado en su manera de pensar. Y analizaba sobre eso porque decía que este pueblo había sido esclavo en Egipto y que este pueblo comenzaba a anhelar las cosas de Egipto, comenzaba a anhelar las situaciones que decía, bueno, yo necesito, o en Egipto nosotros comíamos carne, en Egipto nosotros hacíamos esto, ¿para qué nos traes a morir en un desierto? Y cómo nos narra la palabra de Dios que realmente no era lo que ellos tal vez miraban, sino que ellos en Egipto fueron esclavos. Y yo miraba cuánto tiempo fueron esclavos, y la Biblia nos narra que fueron aproximadamente unos 430 años esclavos. Una mente esclava, una mente que fue golpeada, una mente que fue esclavizada, generación tras generación, hijos siendo esclavos, haciendo ladrillos, construyendo, siendo cocineros, siendo esclavos de Faraón, trabajando en sus cultivos, haciendo sus edificaciones, generación tras generación, generación tras generación, y los hijos de los hijos fueron esclavos, y los hijos de los hijos fueron esclavos, y así sucesivamente. Entonces, para transformar una mente de generaciones de 430 años aproximadamente a guerreros victoriosos que puedan conquistar, la verdad era un reto difícil para, para un Moisés, era un reto difícil para un Josué, tener que enseñarles a pelear, tener que enseñarles a conquistar
a tener autoestima de sí mismo, valorarse como son, a amarse como eran, no como Egipto quería que sean. Egipto quería que sean, que coman de esta manera, que vistan en esta manera, porque era la esclavitud, no podían vestirse como ellos querían, sino la ropa que ellos tenían, a comer lo que ellos, lo que les daban, porque no era que iban a comer lo que ellos querían, sino a vivir como ellos vivían. Tener las condiciones que el mundo les había puesto, que Egipto, que es el enemigo, Satanás, a través de esta figura de Faraón, les había impuesto. Y eran 430 años que no eran fáciles de quitar, que no eran fáciles de sacar, que ellos estaban en su forma de vestir, yo creo que hasta su forma de hablar era una forma de hablar muy pausada, me imagino una forma de hablar muy quieta, no sé, su forma de querer, de anhelar, de soñar, era una forma muy limitada, me imagino que ellos no soñaban, ¿qué iba a soñar un esclavo? El otro día levantarse, ir a trabajar, imagino porque ni salario, imagino que tenían. ¿Qué iba a soñar? Qué iba a anhelar? ¿Querer ir a buscar a Dios para que Dios le dé libertad? No. Entonces, la Biblia dice que estuvieron 40 años en el desierto. Yo digo, 40 años fueron pocos, la verdad. Fueron pocos para poder cambiar esa manera de pensar y cambiar esa forma de vivir. Y miren que esto acontece en nuestros tiempos. La Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabajan la guardia. Si Dios no está en tus batallas, si Dios no está en nuestras batallas, si Jesús no está en nuestras batallas, en realidad toda batalla que se esté librando será perdida. Cuando Dios está en nuestras batallas, tendremos la seguridad de que Él nos da la victoria. Pero cuando luchamos solos, no, es difícil. Porque no luchamos contra algo pequeño, no luchamos contra una ansiedad, contra un dolor de cabeza, contra una angustia, no, sino que son generaciones. Luchamos contra cosas muy grandes, por eso necesitamos que Jesús, el Señor de señores, Rey de reyes, esté en nuestra batalla para que Él nos dé la victoria en ciertas cosas. Nos ayude a vencer, como lo hacía David, nos lleve a la batalla, podamos batallar y que nos dé la victoria. Amén. Quiero que entendamos que en esos tiempos Dios nos está preparando, como les había compartido hace 8 días, que ustedes son lámparas en medio de Dios los colocó como lámparas en medio de las tinieblas. Dios nos colocó Jesús como lámparas en medio de las tinieblas. Dios no se equivoca. Quiero que entendamos en esos tiempos que Jesús está reclutando hombres. Y te ha reclutado a ti, me ha reclutado a mí para que seamos esos soldados valientes, esforzados. Que podamos dar la batalla en cualquier momento. Que Él es nuestro comandante, que nos enseña, que nos guía, que nos instruye, que adiestra nuestras manos para la guerra y que nos enseña cómo batallar. Amén. Pero Él está necesitando que nosotros a cada día que ya vayamos avanzando en el camino del Señor, vayamos siendo transformados conforme la voluntad que es de Dios. Siempre lo hemos dicho, un soldado no puede ir a la batalla si no está convencido de que tendrá la victoria. Un soldado no puede ir a la batalla si aún todavía tiene asuntos pendientes por resolver. La Biblia dice que cuando vayan a la batalla, aquellos hombres que se habían casado recién, aquellos que habían comprado una vivienda, aquellos que tenían todavía asuntos por resolver, debían todavía regresar a sus casas. No los lleves a la batalla. ¿Por qué? Porque cuando estén en la batalla van a comenzar a pensar, bueno, yo apenas estoy casado, quiero disfrutar con mi esposa, bueno, yo compré este lote, yo compré esto, tengo estos negocios. Ellos van a estar pensando todavía en lo que quieren anhelar, pero no van a concentrarse todavía en la batalla para poder enfrentar al adversario. Entonces nosotros tenemos que cada día en Cristo Jesús ir transformando esa mente de lo que vivíamos antes, de lo que veníamos trayendo, de lo que el enemigo, de lo que las generaciones, de lo que nuestros padres, nuestros amigos muchas veces nos enseñaron, de las cosas que veníamos pensando, y comenzar a ser renovados en la mente que es de Cristo Jesús. En la mente que es de Cristo Jesús, que es una mente victoriosa. Amén. Es una mente donde sabemos que Dios nos da la victoria. Que tendremos que enfrentar las batallas, sí. Porque a mí la Biblia dice, cuando nos dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando hablamos de guardia, hablamos de vigilantes, hablamos de atalayas. Hablamos de personas que están ahí pendientes en pie de batalla. Amén. Y quiero que entendamos que nosotros tenemos la batalla. ¿Y cuál es nuestra batalla? Nuestra batalla es la batalla en contra de la falta de fe, de la incredulidad, del desánimo, llamada ahora la depresión, la angustia, la tristeza.
Porque el enemigo viene cada día a robar tu gozo. Hoy sales en el nombre de Cristo Jesús, sales victorioso, te vas a trabajar y gloria a Dios y vamos a vencer. Pero viene el enemigo a quererte robar tu gozo a través de una dificultad, a través de una problemática, tal vez una enfermedad, tal vez, no sé, un problema familiar. Y viene a robarte ese gozo para que tú no estés firme. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y te gozas y estás firme como un valiente guerrero, te vas a encontrar personas que en algún momento llegarán a tu vida que necesitarán que les compartas esa palabra de Dios. Pero como un valiente soldado, tú vas a estar firme y vas a estar muy, muy, muy fuerte para poderle compartir, independientemente si en algún momento estás pasando cosas difíciles. Vas a hablarles del amor de Dios y vas a hablarles porque dices, esa es mi misión. Eso es lo que Jesús me enseñó y por lo tanto ir y hacer discípulos de las naciones. Amén. Pero es ahí donde tenemos que trabajar. Haga de cuenta que usted es como en los tiempos de Noé, para su generación, para su casa. Dios lo ha colocado a usted para que sus hijos, sus nietos, sus nueras, la que nuera, el que sí es, no mentira, la nuera, todas las personas que están a su lado, que no conocen de Dios, puedan conocer de Cristo Jesús. Y usted tiene que hablarles de Dios, compartirles de Dios a través de su testimonio. Tiene que hablarles del amor de Dios, del gozo, de lo que Dios da, de lo que Dios transforma, para que ellos puedan llegar a los caminos del Señor. Amén. Quiero que miremos otro pasaje de la Biblia en 2 de Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo 2:1. El título dice, un buen soldado de Jesucristo. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Este pasaje es maravilloso, y está hablando Pablo. El apóstol Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo. Referente de soldado, como un valiente soldado y características de un soldado, el apóstol Pablo. Esas características, lo que él enseña a Timoteo, son características que él tenía y que él había experimentado como un buen soldado y que las había vivido. Amén. Él le dice, primero que todo le dice, tú esfuérzate como un buen soldado. Esforzarse es ir más allá, prevalecer, esforzarse. O sea, las cosas muchas veces nos van a dar de la manera más sencilla. Tal vez hay situaciones que tendrás que luchar mucho, hay situaciones que tendrás que peleártelas, tendrás que esforzarte. Entonces dice, esfuérzate. No, pero es que hoy queremos algo suave. No, el Señor dice, no. Iglesia, ríos de agua viva, familia, personal, te digo, oye, esfuérzate en Cristo Jesús, tendrás la victoria, pero tendrás que esforzarte, te costará un poco tal vez. Tendrás que tal vez como un soldado, hablándolo en un término de un militar en esos tiempos, tendrás que tal vez aguantar frío en una selva, tendrás que tal vez tener que enfrentarte al adversario, tener que arreglártelas de alguna u otra manera. Yo creo que el soldado que está en la selva, el que le toca de turno en la selva, no va a tener la camita caliente, la cobijita caliente, digamos, su comidita ahí al día, la mesa servida. Tal vez de pronto en un momento le va a tocar comer enlatados, le va a tocar cocinar, arreglárselas para comer. Le va a tocar que aguantar frío, tal vez perderse los programas favoritos, perderse en Netflix. Tal vez de pronto la situación no va a ser muy, muy, muy bonita. Vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, pero quiero que entendamos que la Biblia dice esfuérzate. Dios ya te está preparando, de antemano te está preparando. Bueno, muchachos, vas a tener que esforzarte, vas a tener que pelear la batalla, ¿listo? Otro de los puntos que nos dice, predica y enseña a otros. Miren este punto muy maravilloso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Enseña, lo que me has escuchado a mí, enséñalo a otros. No solo tú te quedes con la espada, con el escudo, sino que levanta más soldados, levanta hombres valientes, a los que están a tu alrededor, a tu familia, enséñale a pelear.
Enséñales a compartir, enséñales a orar, enséñales a buscar a Dios en todo momento. Enséñales, vamos señores, vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a clamar. Compárteles cuando tú estés en la casa de tus padres, tus amigos, familiares, cuando tú estés, toma un pasaje de la Biblia, hay un momento, hay un momento, como dice la Biblia, ¿no? Hay un momento para reír, un momento para llorar, un momento para de todo. Así también debe haber un momento para compartir la palabra. Entonces, dale un momento. Bueno, muchachos, un momento, les voy a compartir un pasaje de la Biblia. La Biblia dice, enséñales a pelear, enséñales a tomar las armas, como Dios te enseñó a ti, como Dios te formó a ti. Tú también enseña a otras personas para que también puedan pelear, para que también en algún momento, cuando haya batallas pequeñas, ellos puedan tomar la palabra de Dios, coger la palabra de Dios y decir, bueno, mi primo, mi hermano, mi amigo, no sé, me enseñó en el nombre de Cristo Jesús, vamos a vencer, pero enséñales también a batallar, enséñales en el nombre de Cristo Jesús para que la palabra de Dios quede grabada en sus corazones y que ellos puedan salir vencedores también a través de la victoria en Cristo Jesús. Otro punto que nos enseña la palabra de Dios, y hablándole Pablo, que es un experto, Pablo es un estratega militar y es, digamos, es un gran siervo, nos dice, tú sufres penalidades como un buen soldado de Jesús. Porque Pablo sí sabía que era sufrir penalidades. Pablo sí sabía que era ser golpeado, vituperado, sí sabía a qué enfrentarse. Porque eso va a pasar. Y no solo cuando compartas el Evangelio, sino hay situaciones en la vida que te pueden golpear. Aparte de que porque vayas a compartir el Evangelio y te estén golpeando, dale gloria a Dios porque sabemos que Dios todo te lo recompensará. Pero tranquilo, no te asustes. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo? Forma carácter. Debes de comenzar a formar carácter. Ya no más cristiano de papel, yo digo porque se moja y se deshace, sino un cristiano ya fuerte. O sea, las situaciones que Dios permite en nuestra vida, a través de lo que vamos viviendo, son situaciones que son para formarnos. Son situaciones que son para irnos formando nuestro carácter. Pero debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para poderla coger en el aire, poderla atrapar en el aire y decir, wow, Señor, me querías enseñar esto, así que de aquí vamos a comenzar a transformar nuestro carácter y a ser fuerte. Porque si no, de lo contrario, cualquier obstáculo, cualquier dificultad nos comenzaría a traer llanto, a traer angustia. Entonces tenemos que comenzar a mirar y a recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros en medio de nuestra familia, en medio de la congregación, los milagros que Dios ha hecho para que cuando vengan situaciones adversas podamos entender y podamos comprender que Dios también nos dará la victoria. Amén. Entonces debemos ser fuertes y se sufre penalidades como un buen soldado. Amén. Si de llorar, vamos a llorar, pero nos vamos al siguiente día, nos vamos a levantar, vamos a secar nuestras lágrimas y vamos a seguir. Porque la obra continúa, señores. La obra de Cristo Jesús continúa. La vida continúa. Así que tenemos que replantear si en algún momento el trabajo que estamos haciendo, como lo veníamos haciendo tal vez en el 2022, no está funcionando, nuestra parte económica no está funcionando muy bien, vamos a replantear y vamos a seguir trabajando. Si tal vez nuestra parte emocional, familiar no venía bien, vamos a replantear, vamos a mirar qué estaba funcionando bien y qué estaba funcionando mal. Y vamos a enfrentar, a aceptar las realidades, pero no a vivir tristemente en las realidades porque esto me tocó vivir, sino que vamos a mirar qué es lo que tenemos que transformar. Y vamos a sufrir, como dice, sufrir penalidades, tal vez sufrir situaciones difíciles, pero vamos a aprender y vamos a avanzar con Cristo Jesús. Amén. Mejorar, salir de la cama calientica, como les decía yo hace un momento, la cama calientica, el cafecito que le pasa a la mamá por la mañana, salir de esas cobijas e irnos a batallar y encontrarnos con el duro frío de la madrugada. Me imagino que un soldado en las 2 de la mañana, por más tapado, por más cambuche que le llaman ellos que hagan, por más que estén con su sleeping, no sé, la ropa que utilizan con una ropa, me imagino que una ropa impermeable, y que lo coja un aguacero en la mañana, terrible, 2, 3 de la mañana en la selva, montando guardia, difícil, pero es tiempo de salir de esa camita, de esa comodidad y comenzar a enfrentarse a situaciones que al momento van a ser duros, pero como le decía al momento, si Jesús te está llamando a batallar, si Jesús te ha llamado, porque sé que Jesús nos ha llamado y que Él es quien pelea las batallas por nosotros, Dios nos dará la victoria. Hay una historia maravillosa
Una historia maravillosa que ustedes yo creo que todos la saben, todos la hemos escuchado, nos la han dicho nos la han pintado en dibujitos, en películas, en series, nos han compartido la maravillosa historia del rey David. Dice la palabra de Dios que cuando David enfrentó a Goliat, Goliat dijo, yo vengo con mi lanza, mi escudo, con mi ejército y los dioses que tenía. Bueno, y vengo a enfrentarte. Y le dice, más tú vienes a mí con un palo, como quien dice a pelear con un perrito. Pero lo que pasaba con David, y el de David es maravilloso lo que dice, yo no vengo así. Yo vengo en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo a enfrentar una situación. Y por más que la situación que parezca que una situación no cuadre, porque los adversarios son muy grandes, la situación es muy grande, la problemática es muy grande, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y has ofendido los escuadrones de Israel. Por lo tanto, vengo a derrotarte. Y esa es la convicción que tenía David. Su mente de guerrero, su mente de vencedor, lo había llevado a ese nivel. Si él no hubiera estado convencido, tener la confianza y la fe de lo que Dios había hecho con él, de lo que Dios lo había transformado, él no se enfrentaba a un gigante yo creo que ni por nada, tal vez. No había hombre valiente, guerrero en ese tiempo, o soldado preparado que quería enfrentar a este gigante. No había. Pero había un hombrecito que salió detrás de las ovejas, el rey David, como había mirado como la mano de Dios lo había defendido en muchas ocasiones de lobos, de osos. Él había mirado como Dios peleaba con él. Y él estaba convencido, totalmente convencido. Yo creo que Saúl, cuando miró a David que se fue a enfrentar a Goliat, dijo, déjelo, tal vez si lo matan uno más, un soldado más que va a morir, un hombrecito más, tal vez ni soldado. Igual que se va a perder, no se pierde nada, mándenlo a batallar. Amén. Pero no sabía que ese jovencito que salió detrás de las ovejas, David, tenía una mente de victoria, tenía una mente ganadora. Él tenía una fe en Dios, que sabía que le traería la victoria. Y va convencido, y va con ese respaldo, y Dios le da la victoria. Ustedes conocen la historia, el desenlace, que es un desenlace maravilloso. Pero es lo que quiere Dios en esta mañana. Que seamos transformados, que seamos cambiados. Amén. Primero que todo, quiero que entiendas que estás en el mejor escuadrón, estás en el mejor ejército del mundo, el mejor escuadrón. Estás batallando en las filas, en los ejércitos de Jehová de los ejércitos, y que Jesús es tu comandante, y Jesús está ahí dándote la victoria, y Jesús no te va a dejar. Vas a tener que esforzarte, vas a tener que sufrir penalidades, vas a tener que persistir, vas a tener que luchar. Van a haber momentos de mucho gozo, mucha gloria, van a haber momentos que tal vez vas a llorar y vas a lamentar, pero Jesús te dará la victoria si tú estás convencido que de Él es la victoria, que Él es quien pelea, que Él es Jehová de los ejércitos, que va como un gigante, abriendo y allanando, gigante que nos dará la victoria en todo momento. Amén. Así que los invito para que oremos en esta mañana y le entreguemos a Dios todas las peticiones que el pueblo está levantando. Te alabamos, te exaltamos. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que tú has traído en esta mañana en nuestras vidas, quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que haga el propósito, Señor, para el cual tú la has dejado, Señor. Que tú eres, Señor, quien pelea la batalla por nosotros. Que tú nos has comprado con precio de sangre, Señor, que ahora te pertenecemos. Antes no éramos nación, ahora somos una nación. Hoy te pido, Señor, que seas tú guiándonos, que sigas transformándonos, Señor. Que esa mente de esclavos que tuvieron en Egipto cuando salieron 430 años de esclavitud y que van siendo transformados, te pido que tú también la vayas cambiando de nuestras generaciones, de nuestros antepasados, Señor, pensamientos, formas de pensar, Señor. Lo que el mundo nos daba, Señor, y tener que recibir lo que el mundo nos daba, pero que tú nos enseñas a conquistar y que tú sabes que puede cambiar esto, Señor. Que el mundo no puede decir qué vestimos, dónde vamos, qué hacemos, sino que tú nos enseñas a conquistar. Hoy te pido para que la mente de Cristo Jesús, la mente de victoria, sea cambiada en nuestras mentes, Señor.